Buenas, sean bienvenidos nuevamente a Elemental. Los núcleos son constantemente mencionados a la hora de hablar de los microprocesadores y de las prestaciones que tienen estos. Y en estos últimos tiempos ha tomado importancia, mucha importancia, relevante importancia, ya que estos poseen cada vez más. Ahora bien, ¿qué es el núcleo de un procesador? ¿Cómo funciona? ¿Y cuán importante es? En este video vamos a resolver esta duda y otra que se desprende a partir de esta. ¿Qué son los hilos de un microprocesador? Para ponernos al tono rápidamente, el microprocesador se encarga de llevar a cabo y ejecutar todas las instrucciones que están cargadas en la memoria RAM de nuestra PC. Instrucciones que sirven para ejecutar los programas que nosotros necesitemos. Por él pasan todas las instrucciones que son necesarias para ejecutar las tareas comunes en nuestra computadora. Como por ejemplo navegar, escribir, ver fotos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. En el apartado físico, los microprocesadores son circuitos integrados formados por millones y millones de transistores, los cuales forman puertas lógicas que permiten el paso o no de bits de datos. En otras palabras, electricidad sí, electricidad no. Este pequeño chip alberga en su interior distintos módulos que se llaman núcleos, además de los otros elementos que mencionamos en los videos anteriores. Los procesadores son capaces de procesar, valga la redundancia, una instrucción por ciclo. Dichos ciclos se miden en gigahercios, millones de instrucciones por gigahercios. En otras palabras, mientras más gigahercios, más cantidad de instrucciones por segundo, más potencia va a tener ese núcleo. Antiguamente teníamos un núcleo por microprocesador. Hoy en día se llegó a la cantidad bestial de 64 núcleos por microprocesador. Estos procesadores son en sí subprocesadores de un microprocesador. ¿Cómo explicamos esto? Un mononúcleo, un microprocesador. 2 núcleos, un microprocesador. 3 núcleos, un microprocesador. En otras palabras, cada uno es un subprocesador en sí mismo. Teniendo en cuenta esto, cada uno de estos subprocesadores pueden realizar una instrucción cada uno por ciclo de reloj. Si tenemos un procesador de 4 núcleos, podremos ejecutar de forma simultánea 4 instrucciones. En otras palabras, la mejora de rendimiento se cuadriplica. Si tenemos un procesador de 6 núcleos, podemos hacer simultáneamente 6 instrucciones. Por tal motivo, los procesadores modernos son mucho mejores que los antiguos, que solamente tenían cierta cantidad reducida de núcleos, o incluso eran mononúcleos, pudiendo realizar determinadas cantidades de instrucciones. A tener en cuenta una cosa muy importante cuando hablemos de núcleos del microprocesador. Estos núcleos se encuentran de forma física, real, tangible, a nivel microscópico, dentro del microprocesador. Ahora bien, se pueden llegar a escuchar nombrar a los núcleos del microprocesador por su nombre en inglés. Los cores. Bonjour. Para poder hablar de hilos, primero debemos entender cómo se comporta el CPU, el microprocesador, o un núcleo de este microprocesador a la hora de ejecutar una instrucción. Cuando pensamos en el funcionamiento de una PC, lo primero que se nos viene a la mente por lo general es la capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, es decir, de forma paralela. Sin embargo, esto es muy distinto a cómo se maneja un núcleo de nuestro microprocesador. Estos más bien trabajan de forma concurrente, ejecutan instrucciones de forma concurrente, en otras palabras, una atrás de las otras. Expliquemos esto. Primero, cada programa que ejecute nuestra PC será un proceso único y distinto. Segundo, cada proceso va ejecutando sus instrucciones de forma secuencial, no paralela, de a una en una. Tercero, debemos saber que en un núcleo solamente se puede ejecutar un proceso a la vez.
Entonces, no hay ninguna forma de paralelismo real en las instrucciones. En cada instante de tiempo habrá solamente un proceso en ejecución, pero se dividirán en trozos tan pequeños que a los ojos del usuario parecerá que están ocurriendo de forma paralela, que se están ejecutando de forma paralela. Todo esto que acabo de explicar es aplicable a un microprocesador mononúcleo, que tiene un solo núcleo. Pero esto hoy en día cambió. La llegada del multinúcleo trajo consigo una forma real de paralelismo. Ahora sí, hablemos de hilos. Los hilos son un elemento muy alejado de lo que es un núcleo. Como dijimos anteriormente, un núcleo es algo físico, que por el contrario, los hilos son un elemento de carácter lógico. Este elemento se encarga del flujo de control del programa, y su tarea directa es ayudar al procesador en la administración de sus tareas. En otras palabras, el microprocesador procesa la orden y los hilos administran en qué momento debe de hacer cada una. Los hilos se ocupan de aprovechar de una forma más útil los tiempos de espera entre procesos. ¿Para qué? Para que no se sienta que hay un corte entre instrucciones para realizar ciertos procesos. Mientras que un núcleo realiza una tarea, los hilos de este núcleo hacen como de semáforo para permitir pasar nuevas acciones. Gracias a los hilos, las unidades mínimas de asignación, que son las tareas o procesos para ejecutar un programa, se dividen en partes más chicas para aprovechar la cola de procesamiento para la ejecución de ese programa. En otras palabras, se aprovecha el tiempo muerto entre ejecución de instrucciones. Estos trozos pequeños en los que se dividen las tareas o los procesos se llaman o se denominan hilos o threads, como se diría en inglés. Thread, como se conocería en Latinoamérica. Malísimo nuestro inglés, lo único que sabemos decir acá en Latinoamérica es prrr. Dicho de otra forma, cada hilo de procesamiento contiene una parte pequeña de la tarea a realizar. Algo mucho más rápido y fácil de ejecutar que si quisiéramos hacer la tarea completa, o sea, meter toda esa información junta en un solo núcleo de golpe. ¿En qué resulta todo esto que venimos hablando? O sea, ¿por qué es importante? En realidad es más que importante, por eso estamos acá escuchando toda esta esta charla. El microprocesador se ve optimizado en su rendimiento en alrededor de un 30%. Obviamente esto es subjetivo dependiendo del microprocesador del cual estemos hablando o cuáles comparemos. Por ejemplo, un microprocesador de 4 núcleos, 4 hilos, no va a rendir lo mismo que un microprocesador de 4 núcleos, 8 hilos. Continuando con los ejemplos, podemos seguir mencionando a un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, que puede llegar a funcionar igual o similar a un procesador de 8 núcleos, 8 hilos. ¿Se entiende? Acá también tenemos un ejemplo perfecto. Este microprocesador FX 6100 tiene 6 núcleos, 6 hilos. Mientras que este Ryzen 5 1600 tiene 6 núcleos, 12 hilos. Tiene 6 núcleos físicos y 12 hilos lógicos, lo cual acelera muchísimo su rendimiento. Continuamos con un ejemplo más para que quede claro. Ahora bien, si tenemos un procesador de 4 núcleos, 4 hilos, por ende, como dijimos recién, va a funcionar de manera inferior que si tenemos uno de 4 núcleos, 8 hilos. Todo esto hace surgir una duda que es razonable a raíz de toda esta información que estoy dando. ¿Qué es mejor? ¿Tener varios núcleos? ¿Tener un microprocesador con menos núcleos pero más potencias en cada uno? ¿O tener un microprocesador con muchos núcleos de baja potencia? Ahí entra un aspecto muy importante, que es el rendimiento mononúcleo del microprocesador. En otras palabras, es agarrar uno solo de esos núcleos y probar qué es capaz de hacer. Otro factor más que debemos tener en cuenta a la hora de elegir microprocesadores es qué tarea vamos a realizar. ¿Por qué?
porque no todos los programas están pensados para el uso de todos los núcleos del procesador. En realidad, los programas que más consumen núcleos del microprocesador son los programas de edición, de renderizado, de diseño 3D. Esos programas están destinados y optimizados para poder utilizar todos los núcleos del microprocesador. ¿Por qué? Porque tienen que hacer ejecuciones muy pesadas, muy grandes, que absorben todo el hardware de nuestra PC. En cambio, algunos juegos, otros programas de utilidades o más bien de ocio, consumen mucho menos muchos menos núcleos del microprocesador. Por eso también va a depender qué tenemos que hacer nosotros a la hora de poder elegir un microprocesador. Debemos tener en cuenta que el rendimiento que tenga cada núcleo es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un microprocesador de 6 núcleos con 3.5 GHz de potencia, mientras en comparativa tenemos uno de 8 núcleos pero a 1.6 GHz de potencia, obviamente el de 6 núcleos, 3.5 GHz de potencia, va a ejecutar juegos, programas de forma más rápida porque tiene potencia bruta por núcleo. Ahora bien, el de 6, el de 8 núcleos a 1.6 va a servir para otra tarea, tal vez un poco más livianas, pero que necesitan hacer mucho procesamiento en cortos plazos. Pongamos un ejemplo: si tenemos un micro 6 núcleos, 3.5 GHz, abrimos un juego, lo va a abrir en 2 segundos. Ahora, si queremos renderizar con el mismo microprocesador, ¿va a servir? Sí va a servir, pero va a tardar bastante, se va a cargar mucho más el procesador. Ahora agarramos un procesador que tiene 8 núcleos, 16 hilos, al juego lo va a correr de taquito, pero al programa de edición lo va a mover incluso rapidísimo. Así que, sin ahondar todavía en el mundo gaming o de productividad, te vamos a dar un consejo. Si estás pensando jugar, lo ideal es un microprocesador de 6 núcleos, 12 hilos, de ahí para arriba. Con eso sería lo mínimo y suficiente para poder correr juegos. Ahora, si estás pensando en edición, tanto de imagen como de videos, o programas de renderizado 3D, y ya estamos hablando de que necesitas algo más potente. De 8 núcleos para arriba, obviamente con el doble de hilos. Ahora sí, llegó la parte más esperada del video, el final. La re triste. Bien, llegamos al final del video. Pero momento, si te pensaste que los consejos que te dimos en este video, toda la información que te dimos y ese consejo final era gratis, te equivocaste, pedazo de comunista. Dale like y compartí. Así son más personas aprendiendo algo que tal vez no sepan. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.